Es cuestión de unos segundos para conocer toda la información de Hermosillo, lo que pasa en Sonora, en México y lo más importante de la información en el mundo. De primera mano, en un momento iniciamos. De primera mano, algo más que noticias. En un momento iniciamos. El gobernador Alfonso Durazo anuncia que diariamente en Sonora se ha reducido el homicidio en un 55%. El gobierno federal llevó a cabo la operación que denominó Operación Bacanora, donde detuvieron a 12 integrantes de una célula criminal que opera en el noroeste de la República Mexicana. Fuga de gas en el hospital infantil aquí en Hermosillo, no pasó a mayores, pero sí alertó a todos los cuerpos de emergencia. Secuestran a 3 personas en las minitas aquí en Hermosillo, las abandonan, las golpean, las dejan desnudas. Bueno, allá en la Ciudad de México y esta mañana en Palacio Nacional, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dijo que exhortaron al Mencho a entregarse y como respuesta recibieron las balas. Por eso abatieron al Mencho. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. DVD Primera Plana y Click FM 105.9 presentan el informativo donde se clarifican las noticias. De primera mano, conducido por el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Las noticias que usted escuchará mañana en otros noticieros. De primera mano, porque entender el mundo es la clave para decidir. Aquí iniciamos. Bienvenidos. De primera mano, algo más que noticias. Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TVD Primera Plana, aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México, y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano. Usted ya nos conoce. Obligados siempre, pero también ya nos acostumbramos, por supuesto, a informarle de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y por supuesto aquí en el estado de Sonora. Si usted nos ve, si usted nos escucha, se adelanta los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto los diarios del día de mañana. Y como siempre, bienvenido al auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Bienvenidos a este noticiario de primera mano. Usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo anotando así TVD Primera Plana y en todas las redes sociales, TVD Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X. Si usted me sigue en Twitter o en X o quiere hacerlo, estoy a sus órdenes en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real, en vivo. También en vivo en @TVD Primera Plana. Y si usted está en casa y tiene Alexa, dígale: Alexa, sintoniza Primera Plana Radio. También por ese conducto nos puede sintonizar. Avanza la semana, hoy es martes 10 de marzo del año 2026. El calendario del más antiguo Galván nos recuerda que hoy están festejando quienes llevan por nombre Simplicio, Macario y Codrato, también hoy. Pues muchas felicidades a ustedes que están de fiesta, no solamente porque festejan su onomástico, sino que también pues están cumpliendo años o tienen un motivo especial que celebrar en le repito a usted, martes 10 de marzo del año 2026. Mucha información, la información no se detiene, ¿no? No hay día libre para la información, no hay fecha en el calendario. El gobernador Alfonso Durazo informó que en la entidad se logró una reducción del 55% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 4.1 casos en septiembre del 24 a 1.86 en febrero de este 2026, la cifra más baja en los últimos 18 meses, dijo el gobernador. Con la coordinación interinstitucional, estrategia y trabajo permanente, obtenemos resultados en beneficio de las y los sonorenses. Diariamente, en la Mesa Estatal de Seguridad mantenemos la colaboración entre todos los órdenes de gobierno para preservar la tranquilidad y paz de la ciudadanía, dijo el mandatario. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, destacó que esta disminución es resultado
de la estrategia de seguridad y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Por cierto, también la presidenta de México esta mañana estableció que desde el 1 de septiembre que empezó su mandato hasta la fecha, se ha reducido el homicidio doloso en un 44%. Son los números oficiales, ¿sí? En la mesa está el debate de que se pararon las desapariciones y pues muchos desaparecidos lamentablemente son encontrados muertos, pero estos son los números oficiales, ¿sí? Se ha reducido el homicidio doloso de manera significativa a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Desde luego Sonora también está contemplado y hace unos cuantos días el gobernador dijo que de manera muy significativa se había reducido el homicidio aquí en la capital, en Hermosillo. También déjeme decirle que durante el informe de seguridad presentado por Omar García Harfuch allá en Palacio Nacional, es el titular de Seguridad Pública Federal, se informó sobre los resultados de la operación llamada Bacanora, un operativo coordinado del Gabinete de Seguridad que permitió la detención de 12 presuntos integrantes de la célula criminal conocida como los Rusos, vinculada a la facción de los Mayos del crimen organizado. Los operativos se realizaron el pasado 5 de marzo, hace unos cuantos días, pues en distintos puntos de Culiacán, de Mexicali y de San Luis Río Colorado. Fueron detenidos 11 hombres, una mujer, presuntamente vinculados con actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. García Harfuch indicó que de las 12 detenciones, 8 se registraron en el estado de Sonora, 8 aquí en Sonora, 2 en Baja California y 2 en Sinaloa. Durante las acciones también se aseguraron 4 armas cortas, un cargador, 407 cartuchos útiles, 24 teléfonos celulares y una computadora. Todos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Bueno, pues es el resultado de las acciones en este sexenio que, repito, no se vieron el sexenio pasado de López Obrador. Hoy sí estamos viendo resultados. También la presidenta esta mañana habló de decenas de toneladas de drogas decomisadas en su periodo, a partir de que arrancó su gobierno. Eso también, desde luego, son resultados. Me permito, como todos los días también y hasta ahora, recordarles nuestro número de WhatsApp, es el 6621-715540, con mucho gusto, Con mucho gusto. El propósito es generar una comunidad. Con mucho gusto recibo su comentario, alguna crítica, alguna precisión, alguna corrección, porque pues cometo errores, alguna aportación, alguna duda. Con muchísimo gusto recibo su comentario. También usted que tiene teléfono, desde luego es una reportera o es un reportero, envíeme el video. Aquí lo reproducimos. De eso puede estar totalmente seguro. El Departamento de Bomberos acudió a las instalaciones del Hospital Infantil del Estado de Sonora, luego del reporte de aroma a gas en el área de laboratorio, lo que generó un repliegue del personal, más no la evacuación del inmueble. ¿Por qué? Porque al llegar elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo detectó que la fuga se debió a una manguera en mal estado dentro de las instalaciones, que inmediatamente fue repuesta. Bueno, vamos con nuestro compañero. Tengo a Tony López Moreno en la línea telefónica. Tony, te escucho. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, maestro Quirrín? Muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted y al auditorio. Comentar que la Policía Estatal de Seguridad Pública desplegará todo su estado de fuerza durante el periodo vacacional de Semana Santa, que inicia el 29 de marzo. Serán un total de 1,300 efectivos, así lo informó el capitán de la corporación, José Martínez Lavariega. Explicó que operarán 35 mandos coordinados y 24 bases operativas para mantener presencia en zonas críticas, como en la carretera Hermosillo-Mazatán, donde recientemente la alcaldesa de Bacanora fue atacada junto con su hijo. Realizamos coordinaciones a través de mandos coordinados y recibimos solicitudes de los comisarios de algunos municipios para la colaboración en estas fechas. Estamos atendiendo todos los mandos coordinados, que son 35, ya están empeñados. Ellos son policías estatales comisionados en esos municipios
y gestionan con las bases de operaciones más cercanas de la policía. Indicó también que desde el 5 de marzo ya se desplegó parte del personal al corredor de Sonoita a Puerto Peñasco, que recibe a turismo del estado de Arizona en Estados Unidos. Expresó que también van a intensificar la presencia en Cajeme, Empalme y Caborca. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Tony López Moreno. Muy buenas tardes. Con golpes y sin ropa fueron abandonados 2 hombres y una mujer en la colonia Las Minitas. Esto es al surponiente de aquí, de esta capital, de Hermosillo. Y luego de haber sido privados de la libertad horas antes en la colonia Altares. Es decir, fueron secuestrados en Altares, fueron abandonados desnudos y golpeados en Las Minitas. El hallazgo fue reportado a la línea de emergencia 911 alrededor de las 6 de la mañana, cuando inicialmente se alertó sobre una privación ilegal de la libertad. Minutos después, en otro reporte, se informó que 3 personas se encontraban golpeadas y desnudas en el cruce de la carretera 26 y el bulevar Antonio Quiroga, esto en Las Minitas. De acuerdo con información extraoficial, las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por varios desconocidos, quienes presumiblemente las privaron de la libertad. Tras someterlas, los agresores las golpearon y las obligaron a entregar sus pertenencias, incluyendo sus prendas de vestir, para posteriormente abandonarlas en el lugar. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública acudieron como primeros respondientes. Está hablando últimamente femenino, pero fueron 2 hombres y una mujer, 2 hombres y una mujer las que sufrieron este secuestro aquí en Hermosillo. También déjeme decirle que en atención a diversas publicaciones y comentarios recientes relacionados con la venta de tortillas y el transporte de ellas en distintos municipios, la Oficina de Defensa del Consumidor Metropolitana de Hermosillo informa a la ciudadanía y a los proveedores del sector que su actuación se encuentra delimitada por las atribuciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la Profeco, La Profeco precisa que las condiciones de higiene, sanidad y manejo de alimentos corresponden a la autoridad sanitaria correspondiente, no a ellos, ¿sí? Particularmente a las instancias del sector salud en el ámbito federal y estatal, por lo que la Profeco no tiene facultades para sancionar directamente aspectos relacionados con condiciones sanitarias o de salubridad en la elaboración o manejo de alimentos. Pues la Profeco ve precios, ¿no? La Profeco ve precios. La responsabilidad más importante de la Profeco es evitar que los precios se disparen, ¿sí?, por encima de los precios oficiales. En este caso, pues tienen un trabajo que no resulta fácil porque la inflación, sí, que ya rebasa el 4% en el país, desde luego Sonora no es la excepción, está sobre todo a la vista de las amas de casa en la adquisición de las verduras. El tomate, le pongo un ejemplo nada más, pues el tomate tradicionalmente está a 20, 25 pesos el kilo. En los últimos días ha alcanzado los 50 pesos el kilo, el precio del tomate. Solo le pongo a usted un botón de muestra, solo un botón de muestra. A ver, con mucho gusto. Me piden, recuerde el número de WhatsApp, es 6621-715540. Repito, 6621-715540. Gracias. Ante la llegada del Frente Frío número 40, el cual generó lluvias y un descenso en las temperaturas en distintas regiones, la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Sonora exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias y otros riesgos. Esta temporada es más común que se presenten padecimientos como resfriados, gripe y otras infecciones respiratorias, especialmente en niñas, niños, personas adultas, los más vulnerables, pues, y quienes viven con enfermedades crónicas. Por ello se recomienda abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener ventilados los espacios cerrados. También se sugiere lavarse las manos con frecuencia, cubrirse con el brazo al toser y evitar la automedicación. En caso de presentar fiebre persistente, la dificultad para respirar o malestar general, pues lo más recomendable es acudir a
a la unidad de salud con el médico, por supuesto. Sí, el llamado sigue presente con estos cambios, ahora sí que bruscos de temperatura. Caramba, pues la semana pasada teníamos más de 40 grados, bueno, casi 40 grados, ¿sí? Exageré un poco. Días antes llegamos a los 40 grados. La semana pasada también teníamos días veraniegos con cerca de 40 grados centígrados. Recuerde usted que los días últimos de febrero se impusieron récords de altas temperaturas en esta época, con más de 38 grados centígrados en febrero, es decir, aún en el invierno. Aún en el invierno. A ver, el pronóstico, por cierto, que nos dio la Comisión Nacional del Agua, a través de Gilberto Lagarda, que está siempre con nosotros en este espacio, pues se cumplió cabalmente, puntualmente. Ayer por la tarde, aquí en el centro del estado de Sonora, comenzó a llover a las 4 de la tarde. Y la lluvia siguió intermitente por la noche. Usted seguramente lo sintió, ¿sí? Siguió intermitente. Y además se presentaron nevadas en la sierra del estado. Le tengo en un momento más, creo que sí tengo imágenes de la nevada, ¿sí? El manto nibio, pues, cubrió allá el observatorio de la Mariquita, en Cananea, en la zona alta, más alta, ¿sí? De Cananea. Le tengo la imagen en un momento más, por favor. Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, aseguró 18 paquetes de marihuana que se encontraban ocultos entre matorrales en una brecha al oriente de aquí de Hermosillo. El hallazgo ocurrió este lunes por la tarde, a la altura del kilómetro 11 de la carretera La Colorada, cuando los agentes realizaban un recorrido de vigilancia por la zona. De acuerdo con el reporte oficial, los paquetes de regular tamaño estaban semiocultos entre la maleza, por lo que fueron asegurados por las autoridades. La droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de abrir la carpeta de investigación. A ver, no dice nada respecto algún aviso, denuncia, pues a los agentes, pues no estaban ellos o recurrentemente o tradicionalmente no están deshierbando, ¿no? Buscando drogas o armas. A alguien seguramente les dio el pitazo, como se dice. Estaban estos paquetes de droga entre los matorrales. ¿Cómo? Solamente alguien les dio el aviso, sin duda alguna. A ver, la Fiscalía General de Justicia en las últimas horas informó de lo siguiente. ¿Recuerda usted que hace un par de años aproximadamente un individuo mató a un policía municipal en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora? Bueno, ayer le dimos a conocer a usted que hubo una balacera en el fraccionamiento Las Galas Residencial, ¿sí? Aquí en Hermosillo, y iban a hacer un cateo, ¿sí? Iban a hacer un cateo y llevaban además una orden de aprehensión contra un tipo apodado el Pecas. Ese Pecas está señalado por haber asesinado a aquel policía, ¿sí? Se llama Francisco Uriel Luna, ¿sí? Y lo localizaron porque su cómplice, Víctor Manuel, había sido detenido. Pues este Pecas, que ya sabedor de que habían detenido a su cómplice, a su amigo, esperaba a los policías. Al verlos llegar, pues comenzó a dispararles y por consecuencia perdió la vida. Pero lo que establece la Fiscalía es que este tipo es aquel mismo que ultimó a aquel policía municipal en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora. ¿Lo recuerda? Que inclusive el tipo después utilizó su red social para decir que no saben con quién se está metiendo, que fue la misma policía quien lo dejó libre. En fin, algo que pues sorprendió a todos y que además originó pues, muchas críticas de nuestra parte, ¿no? Porque aparentemente la policía ya sabía quién era y no lo detenía. Bueno, hoy está muerto. El director de Tránsito Municipal de Hermosillo, Sergio Valdés, informó que del 14 al 16 de marzo, estamos hablando de este fin de semana, ¿no? ¿Sí? Se implementarán operativos de prevención de siniestros de tránsito en avenidas principales de la ciudad y en la carretera Hermosillo-Quino, ante el aumento de salidas familiares y
eventos aquí en la ciudad. Se contará con alcoholimetría, medición del alcohol pues en la sangre, radar de velocidad y apoyo de escuadrones de vigilancia. Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los semáforos y el límite de 50 kilómetros por hora en la ciudad, además de evitar el uso del celular al conducir. La seguridad vial es responsabilidad de todos, dice el Departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo. Bueno, se supone que este tipo de operativos pues son permanentes, ¿no? Siempre hay eventos, siempre hay salidas fuera de la ciudad. ¿Qué le digo de la carretera Hermosillo-Quino? ¿Y qué le digo de la carretera Hermosillo-Ures, pasando por San Pedro el Saucito? ¿Sí? Siempre hay movilizaciones en una gran ciudad, ya urbe, que es Hermosillo. A ver, por lo menos 10, 15 años atrás, siempre se ha dicho, y el censo además lo registra siempre así, que Hermosillo es una ciudad con casi 1 millón de habitantes. Seguramente usted que me ve, usted que me escucha, y yo estará de acuerdo en que ya hace rato que pasamos del 1 millón de habitantes. Nomás déjeme reforzar lo que estoy diciendo con esta información, ¿sí? Hay cuando menos 600,000 automóviles registrados, es decir, no chuecos. Habría que añadirle los chuecos. Entonces quiere decir que el habitante de Hermosillo, o mejor dicho, que tiene automóvil, casi el total de los habitantes de Hermosillo, con estas cifras que le digo. ¿Sí? Bueno, es una gran urbe ya, y la movilización pues se advierte todos los fines de semana. Son exactamente en estos momentos las 14 horas con 23 minutos. Les recuerdo, estamos transmitiendo desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. Clínica Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo. Y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Allá en Palacio Nacional, pues la Presidenta de la República cuestionada, ¿por qué? ¿Por qué desdeñó la invitación del presidente Trump para acudir a esa cumbre llevada a cabo en Miami, donde acudieron 12 mandatarios con un propósito fundamental, se dijo? Se le llamó el escudo de las Américas contra el narcotráfico sobre todo. Y no asistió México. ¿Sí? ¿Por qué no asistió México? A ver, Presidenta Sheinbaum, ¿por qué no asistió? Vamos a escuchar. Lo que he comentado, pues es que nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos. Desde antes. Desde que llegó el presidente Trump, establecimos un grupo de trabajo. ¿Cuándo habrán ido a Washington ustedes? ¿Cuándo fueron con el secretario de Relaciones Exteriores? 7 de febrero del 25. Por eso no fue.
porque con antelación, dijo la presidenta, ya había llegado a acuerdos con Estados Unidos. Es más, dijo, vino después Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, y con él aterrizamos muchas cosas. Como diciendo la presidenta, pues ¿por qué va a ir ya? ¿Por qué va a asistir yo si ya había llegado a acuerdo con los Estados Unidos? Pero bueno, ahí queda un registro, seguramente no piensa lo mismo el presidente Trump, ¿eh? No piensa lo mismo, que fue el que convocó a esa cumbre. Y le digo, asistieron 12 mandatarios, entre ellos inclusive el de Chile, el presidente electo de Chile, evidentemente Milei de la Argentina, Panamá, hasta República Dominicana y Trinidad y Tobago también estuvieron ahí presentes, Costa Rica, en fin, 12 mandatarios, y fue una reunión al final de cuentas con una declaración muy, muy importante. La presidenta siempre asegura que nunca habrá sujeción a Estados Unidos por la defensa de nuestra soberanía, pero yo me pregunto, ¿usted cree que todos esos mandatarios quisieran perder la soberanía de sus naciones o quisieran la paz y la tranquilidad de sus pueblos? Simplemente es una pregunta. También esta mañana la presidenta otra vez habló sobre el tema de la reforma electoral. Ya ha trascendido que no pasará, que Morena, al no contar con los votos de sus aliados Partido Verde y Partido del Trabajo, pues no va a poder alcanzar la mayoría calificada o las 2/3 partes indispensables para una reforma constitucional. Pero insiste, ella ya cumplió. A ver, vamos a escucharla. No, pues cada quien que decida. Yo, como les dije, yo cumplo con la gente. Ya vimos la encuesta, más de 80% está de acuerdo con que los diputados de representación proporcional sean elegidos directamente por la gente. Más del 80% está de acuerdo con reducir los montos que se dedican a partidos políticos y a la elección. Es decir, la mayor parte, bueno, la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con la propuesta que envié. Pues yo cumplí, ya depende de los diputados, pues, cómo van a ejercer su voto. Usted que me ve, usted que me escucha, ¿le preguntaron acerca de la iniciativa de reforma electoral? Usted dijo, sí, estoy de acuerdo en que los plurinominales sean electos por el voto. ¿A usted le llamaron para esa encuesta? Y si acaso se hizo esa encuesta, sí, es similar a un sondeo donde se pregunte, ¿está usted de acuerdo en que se aumenten los precios de la canasta básica? Pues usted va a decir que no. Entonces después la presidenta diría, todo el país está de acuerdo en que no se aumenten los precios de la canasta básica. Algo así, ¿no? Algo así. El 80, de 100 millones de mexicanos, 80 millones están de acuerdo en la reforma electoral de la presidenta. ¿A usted le cree? Bueno, yo tampoco. Esta mañana Reina Aide Ramírez, una sonorense, hecha aquí en Sonora, periodista, una vez más cuestionó en la mañanera y en este caso específicamente dijo, a ver, ¿por qué mataron al Mencho? ¿Sí? ¿Por qué no lo detuvieron y le conservaron la vida? ¿Sí? La presidenta dijo, bueno, es que tuvieron que defenderse porque los escoltas o guardias del Mencho pues dispararon contra el ejército, pero mejor explique usted, secretario Trevilla, le dijo la presidenta, y el general Ricardo Trevilla Trejo, que es el titular de la Secretaría de la Defensa, esto le dijo a Reina Aide. Porque no se capturó vivo, pero pues ya usted... No, se intentó, pero si está muriendo nuestra gente, ellos tienen todo el derecho de utilizar las armas para defenderse. Ahora, por las características propias de este delincuente, es evidente que era poco probable que él se entregara. Llevaban mucho armamento, también se explicó aquí. Muy bien, general. Y ya que está ahí, por favor, hace el año pasado, creo que como a mediados del 2025, se publicó un reportaje sobre los... Bueno, el hecho es que el general Trevilla revela que se le pidió entregarse al Mencho y que no aceptó. Bueno, ¿en qué cabeza cabe que un líder así, sí,
se va a entregar. En fin, fue la explicación del secretario de la Defensa Nacional. La semana pasada en este espacio platicamos con Manlio Fabio Beltrones, quien anunció aquí en este espacio que esta semana regresaría a su escaño en el Senado de la República. Bueno, pues ya regresó. A ver, esto se dio en el Senado. Vamos a verlo y a escuchar. Presidenta, se recibió una comunicación suscrita por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, con la que informa de su reincorporación a sus funciones legislativas a partir de hoy, 10 de marzo. La Asamblea ha quedado enterada. Señor senador Beltrones, sea usted bienvenido nuevamente. Comuníquese esta incorporación a las secretarías generales y al senador Eric Iván Jaime Sarchundia, suplente del senador Beltrones Rivera. Continúe la secretaría. Este suplente Iván Jaime Sarchundia, pues se ocupó la titularidad durante 7 meses que duró la licencia de Manlio Fabio Beltrones. Regresa, como también lo comentó en este espacio, para presentar una iniciativa que evite en el futuro la sobrerepresentación de un partido político, para que a su antojo, ¿sí?, haga las reformas que considere convenientes, sin oposición, ¿sí?, a la Constitución General de la República. Allá en Palacio Nacional andan los dos precandidatos más fuertes, opositores al gobierno de Sonora para el 2027. Allá anda Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, y anda también Antonio Toño Astiazarán de Hermosillo. Es reunión sobre seguridad con la presidenta Sheinbaum. Antonio Astiazarán, mandó este mensaje, este video. Hola, ¿cómo están? Muy buen día, les mando un saludo desde el Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México. Hoy tendremos una reunión de trabajo, varios alcaldes del país, con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, para hablar de algunos retos que tenemos, entre otros, por supuesto, el tema de la seguridad. Seguiremos trabajando como siempre, coordinados para tener un Hermosillo seguro. Saludos. Es el presidente municipal de Hermosillo. Son exactamente en estos momentos las 14:33. Y les recuerdo, estamos transmitiendo desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Nuestro número de WhatsApp 6621-71-5540. Regreso en un momento. Gracias por escuchar De Primera Mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan Láser Visión y Spa atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan Láser Visión y Spa. STIRT, unidad y trabajo. Hermosillo se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. La modernidad, la tecnología y el ruido nos rodean cada día. Y en medio de tanto, necesitamos algo más que información. Necesitamos claridad. Desde su origen en TVD Primera Plana, el informativo que confías da un paso más. De primera mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Ahora, escúchalo en Click FM 105.9, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. De primera mano, algo más que noticias. TVD Primera Plana, tu canal.
Clínica Swan Láser Visión y Spa, dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Bueno, derivado a consecuencia de la guerra en Medio Oriente, el petróleo, el crudo, ¿sí? El tema económico, pues sí, sobre todo, pues la caída de los precios. Bueno, el aumento de los precios al final de cuentas y la posibilidad de un perjuicio en los bolsillos, específicamente aquí de las y los mexicanos. La presidenta de la República ha adelantado que pudiera ajustar este impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS, para no perjudicar tanto a la gente, pero a ver, seguramente el doctor Luis Núñez Noriega, que es experto en economía, pudiera ayudarnos a entender un poco más esto que está sucediendo, porque a esto añádele que alcanzamos el 4%, ya rebasamos un poquito el 4% de la inflación en este país. Pues las amas de casa, vean, están sufriendo los precios de las verduras, caramba. El tomate, le decía hace un momento, el tomate de 20 a 25 pesos el kilo, pues prácticamente ha aumentado un 100%. Doctor Luis Núñez, como siempre, muchísimas gracias y muy buena tarde. Buenas tardes, maestro Quirrín, gusto saludarte aquí en su auditorio. Igualmente para usted. Bueno, pues entonces, a ver, gasolinas. Primero, una caída a nivel mundial. La posibilidad de que capte más recursos México, por supuesto, pero ¿qué con el aumento a Juan Pueblo? Bueno, lo que estamos viendo, maestro, es una escalada en los precios del petróleo a nivel mundial por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, que están pues generando tensiones en un espacio geopolítico sumamente relevante para la producción petrolera, que es el Golfo Pérsico y los países que están alrededor de Irán, Irak, Emiratos Árabes, Qatar y todos ellos. ¿Por qué? Porque ahí se produce alrededor del 30% del petróleo a nivel mundial. Y está esa área en conflicto, está generando presiones muy fuertes para que se incrementen los precios del petróleo en todos los lugares. Recordemos que México produce petróleo, sin embargo, no dejamos de importar alrededor del 60% de los combustibles, particularmente gasolina, lo importamos de Estados Unidos. Por lo tanto, podemos tener beneficios con la venta de petróleo, pero también tenemos que pagar por la gasolina y por los refinados que recibimos de Estados Unidos. Por lo tanto, el balance pues tampoco nos es muy favorable. Debo de recordarles, estimado maestro Civil, que nuestra economía ha visto en los últimos días incrementos sustanciales en el precio del petróleo mexicano, que es una mezcla que se maneja con precios diferentes al Brent y a otras mezclas globales. La mezcla mexicana aumentó de precio de alrededor 30% en los últimos días, pasando de 60 a 63 dólares el barril, llegó casi hasta 90. Así es. Eso, por supuesto, genera presiones muy importantes para nuestra economía en muchos aspectos. Si bien es cierto, como dije ahorita, podemos vender el petróleo más caro, pero también estamos importando combustibles más caros. Y eso, ¿por qué? Porque todos los productos que se mueven en nuestro país se mueven por carretera, por ferrocarril, por avión, ¿sí? Todos los bienes, y eso obviamente utiliza combustible como energético para poderlo mover. Y eso nos lleva a que tengamos incremento en los precios de todos los bienes que se mueven en nuestro país. Sonora es un productor de muchos bienes importantes, pero no dejamos de traer muchísimos productos de otros lugares y todo se transporta por diferentes medios que requieren petróleo, que requieren combustible. A ver, doctor, bueno, discúlpeme, perdóneme que lo haya interrumpido, pero a ver, México, país petrolero, tenemos una nueva gran refinería, ya teníamos otra gran refinería. Efectivamente, el precio del barril, bueno, $90 el barril, ¿sí? ¿Por qué el riesgo
de que pueda aumentar el precio de las gasolinas? Porque es consecuencia de qué? De que la gasolina la importamos, es decir, producimos petróleo, pero lo refinamos en su mayoría afuera, en otro país. La refinación es entonces lo que estamos pagando. Sí, la refinación en México todavía es muy producimos escasa, aquí crudo gasolina, pues, pero la refinamos fuera y es el costo que estamos pagando. Exactamente, y estamos refinando gasolina, estamos recibiendo gasolina refinada en Estados Unidos a precios mucho más altos, porque la gasolina el petróleo que enviamos a Estados Unidos o a otros países nos lo regresan refinado y aumenta, por supuesto, muchísimo el precio de lo que recibimos acá. A ver, BBVA, este banco, elevó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en este año, doctor, al pasar de 1.2 a 1.8, impulsado por un mayor optimismo en la inversión y por los programas económicos del gobierno federal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que van a empezar nuevamente las casas de analistas, de análisis bancarios, financieros, etcétera, a hacer revisiones nuevamente sobre las perspectivas de crecimiento de la economía a partir de lo que suceda en las próximas semanas con este gran conflicto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias que va a tener para un elemento tan importante, tan fundamental para la economía como es el petróleo. Yo creo que se está revisando nuevamente y se van a ajustar las tasas de crecimiento. Esperemos que se mantengan después de esas revisiones, porque digo, nadie quiere que suceda lo malo para la economía mexicana, todos queremos que sea lo mejor, pero obviamente de eso va a depender de qué tanto dura el conflicto entre Estados Unidos e Irán, qué tan profundo llegue a ser, qué consecuencias puede tener para la industria global por los incrementos en los precios de los combustibles, qué tanto va a afectar. Digo, militarmente creo que estamos muy lejos de que nos afecte, pero sí económicamente podría tener afectaciones diversas sobre nuestra economía. Ahora, ¿qué expectativa con la inflación? A nivel nacional trascendió que rebasó ya el 4%, aquí en Sonora más del 3% y está afectando ya a la gente. Sí, por supuesto, ya la inflación, ya vimos un incremento en la inflación muy marginal, si quieres, estaba en 3.7 y feria, 3.2 subió el mes pasado 3.9, ahorita están pasaditos del 4% de inflación. Y yo creo que vamos a ver, estamos entrando en una etapa en la cual la inflación se va a empezar a disparar. ¿Por qué? Porque es un elemento ajeno a nosotros, que es el precio del petróleo, que tiene efectos sobre la inflación, todos los precios aumentan. Y es un tema global. Lamentablemente a muchos países del mundo les llega la inflación en un momento en el cual apenas están saliendo, no se ha recuperado después de la pandemia, no ha llegado la inflación en muchos países a la tasa que se tenía previo a la pandemia, que era de 3%, en el caso específico de México no habíamos llegado a esa meta y estamos nuevamente sintiendo presiones para que vuelva a incrementarse un poco la inflación. Entonces, vamos a ver cómo se mueve en las próximas semanas este conflicto y ver las repercusiones que tendrá sobre nuestra economía. Esos conflictos internacionales, como bien lo subraya usted, pues influyen en nuestra economía. Toda nuestra economía está ligada al conflicto o al mundo, al aspecto internacional, o hay algo en lo que nosotros podamos decidir, doctor. Fíjate, es una pregunta muy relevante porque finalmente nuestra economía está atada fuertemente a la economía norteamericana y punto importante de estos grandes conflictos son los que están generándose a través de la nueva política de Estados Unidos frente a las economías del mundo. Cuando llegó el gobierno de Donald Trump al poder hace un poco más de un año, lo primero que hizo fue con una arancel a todos los países del mundo, literalmente a todos, un arancel que generó inmediatamente una posibilidad de incremento de precios para la economía norteamericana. El que nosotros estemos tan atados, tan integrados a la economía norteamericana tiene efectos sobre nuestra economía de manera natural, porque vamos manejándonos en economías que van sincronizadas y los efectos de uno en una economía tienen efectos en la otra. Entonces, en ese sentido, no estamos exentos de que las afectaciones a Estados Unidos tengan efectos sobre nuestra economía y viceversa. Es por eso que tenemos que estar muy atentos a cómo se van desenvolviendo estos conflictos en los cuales Estados Unidos está incursionando y revisar de qué manera van a estar teniendo afectaciones o beneficios sobre nuestra economía.
Estoy recordando aquello de que cuando en Estados Unidos hay resfriado, aquí tenemos pulmonía. Gracias como siempre, doctor Luis Núñez Noriega, por ayudarnos a entender este enredijo, la verdad. Pero antes de terminar la conversación, usted presenta mañana un nuevo libro relacionado con la geología de los semiconductores. Aquí, para que nos vean aquí le pongo el flyer. Sí, la geopolítica de los semiconductores. Mañana, 11 de marzo, en la Universidad Estatal de Sonora. Oiga, doctor, pues muchas felicidades, hombre, caramba. ¿Qué número de libros ya? Más de 10. Es el número 17, maestro. 17, yo creo que me quedé corto. Oiga, pues hizo 5 libros en los últimos 2 años, caramba. Estamos haciendo un libro en promedio por año en los últimos 4 años, precisamente porque el tema de los semiconductores es un gran tema, muy actual. Maestro, recordemos que en el siglo pasado el motor que hizo que funcionara en el siglo pasado fue el petróleo, y este siglo está funcionando por el uso del semiconductor, que es el cerebro de todas las tecnologías, de todas las máquinas modernas. Por lo tanto, hay que darle seguimiento qué está pasando con el desarrollo y la innovación en materia de semiconductores y qué papel está jugando México en el contexto global. Eso es la geopolítica de los semiconductores que trabajamos en esta investigación y en este libro que vamos a poner a su consideración el día de mañana en la presentación en la UNSA. Ahí en el aula magna de la Universidad Estatal de Sonora, y lo va a presentar la rectora, ¿no? Patricia Patiño, ¿sí? Efectivamente, hemos tenido muchas pláticas con ella sobre el tema, conocen mucho sobre este tema como economista que es, y nos va a dar mucho gusto estar con ella presentando este libro. Doctor, pues felicidades de nuevo, mañana nos saludamos, ¿sí? Gracias, muchas doctor. Gracias, maestro, esperamos. Buenas tardes. Hasta luego, muy buena tarde. Por cierto, la tensión en Medio Oriente pues continúa. El secretario de la Defensa de los Estados Unidos, que es Pete Hegseth, advirtió que hoy sería el día más intenso de ataques en Irán y afirma que la guerra terminará cuando Estados Unidos lo decida. ¿Qué le parece? En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán rechazó esa postura y afirmó que será Teherán quien determine el final de la guerra. Yo insisto en que Irán no es Venezuela, ¿eh? Irán tiene capacidad de respuesta. Y también en las últimas horas trascendió que hay movilizaciones militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y el tirano, sí, el mandatario de Corea del Norte, Jung, dice que va a haber consecuencias funestas por este tipo de movilizaciones. Bueno, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la terna de aspirantes para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación en un periodo del 2026 de este año hasta el 2034. ¿Cuál es la terna final? Aureliano Hernández Palacios, actual auditor especial del gasto federalizado. Elizabeth Barba Villafán, contadora y abogada. Luis Miguel Martínez Ansúrez, titular del Instituto Nacional de Administración Pública. Quedó fuera David Colmenares, que es el actual titular de la ASF. ¿Sí? Bueno, son exactamente en estos momentos las 14 horas con 49 minutos. No quiero quedarle mal. Aquí tengo la imagen, usted que nos ve, de la nevada en el laboratorio La Mariquita, allá en Cananea. A ver, usted que me ve puede ver estas imágenes. A ver, la tenemos, por favor. Buenos días, amigos de Soy Cobre. Nos sorprendió esta bonita nevada. Hoy que es martes 10 de marzo del 2026. En el Frente Frío número 40. Nivea, pues no, Nivea, ¿sí? El manto níveo está en toda esta región, que es la parte alta de la Alta Cananea, ¿sí? Todavía. Son exactamente en estos momentos las 14 horas con 50 minutos. Les recuerdo, como siempre, transmitimos desde TVD Primera Plana y para el auditorio de Click FM 105.9 de su radio. Regreso en un momento. Gracias por escuchar de primera mano. Regresamos después del corte. TVD Primera Plana, tu canal. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital.
se sigue transformando. Hemos concluido con éxito el paso a desnivel del Colosio y Solidaridad, el mercado público de Bahía de Quino, la calle 2 en la colonia Nueva Esperanza y 11 cruceros con concreto hidráulico. Además, estamos construyendo el nuevo Cárcamo Norte, el libramiento norponiente y 2 cruceros para mejorar la movilidad y la seguridad vial. Y seguimos reforzando el programa de bacheo en toda la ciudad. Con estas acciones, Hermosillo se sigue transformando. Ayuntamiento de Hermosillo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta con más noticias de primera mano. Hace un momento le comentaba a usted que Hermosillo pues ya es una gran urbe, seguramente tenemos más de 1 millón de habitantes y quiero recomendarle, sugerirle a usted que conduce, que lo haga con muchísimo cuidado. Es que lo quiero subrayar otra vez, ¿sí? Muchísimas personas no saben conducir. Para empezar, ¿sí? Conducen a la ofensiva, es decir, al quítate que ahí te voy. Y si usted, déjeme decirle algo, si usted encabeza una fila, es el primero de la fila y está en rojo el semáforo y se pone verde, yo le recomiendo que voltee a los lados, a su izquierda y a su derecha, porque hay muchas personas irresponsables que se lanzan no solamente en color ámbar, en amarillo, pues, sino también en rojo. Eso fue lo que ocurrió ayer en un choque muy, muy fuerte, en un vehículo oficial de la penitenciaría con un carro compacto. Todos ahí los vecinos, me cuentan ahí algunos vecinos, dijeron, oye, quien tripulaba ese carro compacto murió. No, afortunadamente no murió, pero hubo 6 lesionados. Conduzca con mucha precaución. Por favor, es la recomendación especial en este martes 10 de marzo del año 2026. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana. La cita es a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted que nos ve, nos localiza fácilmente en cualquier dispositivo móvil, anotando así TVD Primera Plana, en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X. Y desde luego a través de Click FM 105.9 de su radio. Saludos allá cabina, por cierto, a Josué Tapia. Aquí en casa, gracias a Juan Berros en los controles técnicos, a Ileana Bernal en la producción noticiosa y al cumpleañero del día, a Jorge, el Curioso García. Hoy está cumpliendo años, esperamos que invite a la fiesta. Y por supuesto, gracias a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirrín, a sus órdenes, muy buen provecho. Por hoy están informados. Le invitamos para escuchar de primera mano, de lunes a viernes, 2 de la tarde, por la señal de Click FM en el 105.9 de su cuadrante en la capital de Sonora y por la señal digital de TVD Primera Plana en todas sus redes sociales. Esto fue De Primera Mano, con el periodista Francisco Javier Ruiz Quirrín. De Primera Mano, algo más que noticias.